Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tenemos aquí una Dimir Control, la cual no es mía. Importante, muy importante. Este mazo no es mío, es de Cover Go Blue, que bueno, lo ha traído su canal. Y yo decidí traerlo por el tema de que quería probarlo. La verdad es un mazo de control muy a la vieja usanza, pero bastante heavy, ¿ok? De 2021. Y básicamente se basa en llevar poquitas wincons, 80 cartas con Yorion incluido en el pack, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues un montón de removal, pero cantidades, tío, que te cagas. Montón de removal y montón de counters. De hecho, ha hecho algo que yo no lo esperaba, que es, por ejemplo, lleva una copia de muchas cosas en general. No sé si estará bien hecho, no sé si estará mal hecho, pero no tengo ni más mínima idea, ¿ok? Yo cogí el mazo y lo he casi calcado igual, excepto 4 tomos que me faltaban, lo he calcado el mazo, ¿ok? Tenemos, lo que me voy diciendo, de una copia. Tenemos aquí, por ejemplo, cartas, las cuales lleva una copia solamente, que son algunos counters de este tipo. Y también lleva luego 4 por de removals a saco. Que puede ser, por ejemplo, acto desalmado, 4 por de eliminar. Y también lleva el 4 por para poder matar, pero me faltaba una copia. Solamente una copia, ¿ok? Lo siento mucho. El caso, ya mucho removal, ¿ok? Bastante. 4 proyectos de las sombras, 2 Extinction Event. Y bueno, yo he metido también para sustituir la palabra de poder matar, he metido también el set de jefe de sangre, ¿ok? Ya que era removal, bueno, vamos a sustituirlo a cambio de una carta la cual hago algo parecido, ¿no? Que mate, la verdad. Tenemos también intervención de Devos, también muy importante, llevar una copia. Y de removal, lo último, entre el alma. Luego, de counters, llevamos en el mazo. No, esto no es counter, cuidado. Mythical Dispute, 2 copias. Aquí 4 copias de Se Voy a Venir, lo cual es un counter que sí lo veo normal, que lleve 4 copias. Espacial Esencia, un counter. Los counters que voy a decir ahora mismo lleva una copia solamente, ¿vale? Esencia Scatter, Golpe Altanero, una copia de Negar, una copia de Prueba de Talentos y a partir de ahí, básicamente. Y lo último sería quitar cosas de robo, ¿no? Para comentar en el mazo. Aparte de las wincons, que ahora comentaré cosas de robo. Ok, cartas de robo, que sería la, bueno, Seeker Restoration. Obviamente, Omega of the Sea, más Yorion, es muy importante. Llevamos también, pues bueno, de robo, ¿cómo decirlo? Aferrarse al polvo es una forma de robar, aunque parezca ínfima, es una forma de robar que es bastante importante, sobre todo al late, ¿ok? Tiene mucho peso en la partida. Llevamos Yorion para blinkear cualquier permanente que queramos, para, por ejemplo, Omega of the Sea. Y por último, de wincons del mazo, llevamos una Profesora Onyx, solo una, 2 Mordenkainen y 2 Shard Typhon, perdón, llevamos un Mordenkainen y una Profesora, ¿ok? Y luego 2 Shard Typhon. La verdad, el mazo original de Cover Go Blue lleva 4 Shard Typhon. Ya está, es la única Wincon. Bueno, aparte yo he metido Madlands, pero creo que él no lleva ninguna. Lleva 4 Shard Typhon y ya está, ningún Planeswalker más, nada por el estilo, ¿ok? Yo como no tengo 4 Shard Typhon, lo siento mucho, pues bueno, le he metido un Mordenkainen y una Profesora Onyx, que son Wincons que al fin y al cabo quizás no sean tan potentes como el Tifón de Tiburones, pero son también bastante buenas, ¿ok? Y también llevo, obviamente, yo Madlands para llegar a matar con ellas. Llevamos 2 yermos restantes y 2, bueno, pues los salones de gigantes. Llevamos 24 tierras, importante. 4 de ellas son Madlands y lo demás es todo, bueno, pues tierras normales del mazo. Vamos a probarlo, a ver qué tal va el mazo y a ver cómo quiere ir en construido. Vale, no sé qué darme la mano, no tengo ni idea. Creo que me voy a quedar, que tampoco es mala, ¿no? No tenemos para robar, pero oye, no está mal la mano, ¿no? Es mucho removal, nos van a encargar de cualquier amenaza muy rápido. Y el counter está aquí por si acaso nos juega algo que sea importante, la verdad. No me parece mal la mano. Por lo menos a mí. Por lo menos a mí. Blanco, sea White Winnie. Contra White Winnie vamos muy bien con esta mano. Bueno, Profesora Onyx, ya tenemos ahí la Wincon, perfecto. Contra White Winnie vamos muy bien. Ya sea White Winnie, ya sea Gruul, ya sea Naya, lo que sea. Vamos muy bien contra ese mazo, ¿ok? Llevamos todo el removal que llevamos en la mano, tío. Para algo tiene que servir, ¿ok? Y sí, parece que es White Winnie. Una White Winnie normal y corriente, parece que es. Sense Scatter. Al turno. Extraño es que no encontremos tierra o algo para robar, ¿eh? Llevamos 34 tierras y bastante cositas para robar, así que oye, me gustaría encontrar más. La verdad, me gustaría encontrar un poquito más. Lurrus Esencia Scatter puede ser. En vez de gastarme alguna cosa, bueno, tenemos más removal que counter, la verdad. No sé si guardarme esto en la mano o matar en general a Lurrus. Ha bajado tierra ya en el turno, porque no puede bajar de nuevo. Es decir, Lurrus lo puede matar sin ningún problema. Venga, voy a dejar que entre. ¿No me deja? ¿No me ha dejado hacerle nada a Lurrus? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Espera, un momentito. Literalmente iba a contrarrestarlo, pero loco, no me ha dejado. A ver, luego no lo ha contrarrestado, obviamente, pero no me ha dejado hacer nada con Lurrus, ni siquiera matarlo. No, me va a obligar a matarlo en mi turno, pero tenía instant, de hecho, ¿eh? Hay que hacer eliminate en su turno, pero no me ha dejado, como podéis ver, ha pasado a prioridad automáticamente. Ya está. O sea, ya sabéis que me suele preguntar, ¿ok? Suele preguntarte a la arena si quieres, oye, pues pasar o no prioridad. Ya sea la pares o no, te pregunta. Y en este caso no me ha dejado, ¿ok? He dejado que entrara, pasado a prioridad, sí que es cierto, pero me llegaré preguntado, ¿no? Supongo, pero bueno. Tampoco pasa nada, la verdad. Eso era deidad, puede ser, ¿no? ¿Es una deidad? Sí, deidad. Vale, deidad. Puede darle protección contra negro en este caso. Tampoco me preocupa tanto, ¿no? Sí que es cierto que nos jode un poquito, pero ahí, ¿ok? Va tirando. Incluso podemos matarlo en su turno, ¿eh? Normal y corriente. Lo que pasa es que esto tenía como counter, ¿no? Si hacíamos objetivo, dice... no, vale, no. Es la contraparte, la que hace que contrarreste cositas que hagamos objetivo, ¿ok? De la misma manera. Esto va a entrar, en mi opinión. No me preocupa mucho. Gana vidas, adelante. Una Winnie muy rara. Si hago Winnie, bueno, pues me parece muy rara. A ver si pega o no. Voy a hacer esto aquí. Ya dale -1/-1. Aquí. Voy a hacer un momentito. Esto era encantamiento, no es encantamiento. Vale. ¿Qué otro es si daba encantamiento? Creo, no tengo ni puta idea, pero creo que algo así hacía. El caso, hagamos uno, la X de 1, por favor. Págamela bien. Please. No, espera. Voy a dar a cancelar porque me va a pagar como yo sé. No, verá. A ver, agrego mana azul, agrego mana negro, por favor, quiero hacerlo rápido. Es que el arena me paga como me paga, ya lo sabéis, ¿eh? Ya me conocéis. Ya conocéis lo que me suele pasar. Quiero una X de 1, please, con el mana que tengo en la pila, joder. Sí, gracias. Justo de esa forma. Por favor. Por favor, importante, ¿eh? Muy importante. Sacrifica en respuesta a la protección contra negro, ¿no? Supongo. O bueno, en respuesta para la hora de poder matar y me lo cargo. Bastante bien. Tierra me viene guay, la verdad. Aparte, mira, yo tengo la mano, me quedo enderezado y ya está, punto. ¿Cuál sería la putada que tiene para poner ángeles? Pero bueno, espero con Mordekainen encontrar algo más útil. Esto se va a comer un golpe altanero, perdón. Ya tengo que ver si una de dos, si hacer Yorion o yo que sé, hacer Mordekainen, no tengo ni idea. Todo eso nos ha pasado por ir un poquito tarde en el tempo. No sé si os habéis dado cuenta, pero nos ha pasado por eso. A ver. Que Mordekainen si da 7 contadores, le pega... Bueno, no se muere. Vale, me parece bien. Mordekainen. Podemos blinkear incluso, ¿eh? Que parece tontería, pero es muy importante. Podemos blinkear. Mazos de Mordekainen. Tierra para abajo. Sí, tierra para abajo. Bastante mal, ¿eh? Bastante mal. Pero bueno, siguiente turno hacemos Yorion. Vale. Bueno, mejor todo es encontrar, ¿eh? Encontrar algo mejor. A ver, se hace más. Entonces Mordekainen otra vez. Hasta encontrar la ira, ¿eh? La puta ira, tío. Bueno, esto me vale. Perfecto. Oh, he nombrado la ira y me ha salido. De verdad, muchas gracias. Y ahora queda ver... bueno, pues... Es decir, ¿qué coño hago ahora, tío? Es lo importante, ¿no? ¿Qué coño hago ahora con la ira? Porque es que si hago coste par... Está muy guay, pero puede seguir poniendo ángeles. Y si no lo hago, bueno, pues me sigue jodiendo bastante. Aún así... Voy a poner un perrito... Creo que se va a morir de todas maneras, ¿no? O robar carta, a ver si encuentro removal y cargármelo. Eso está muy bien. Sí, eso está bien. Ok. Está bien. Me quito en medio la tierra. Hago veredicto. Y no puede matar a Mordekainen. Y me voy a interesar con el counter. Todo esto me ha pasado, tío, porque es un poquito tarde. El tema de cuando intenté matar a Lurrus e hizo Eliminate. O sea, perdón, intenté hacer Eliminate pero no pude por el tema de que, bueno... ¿qué pasó, tío? Que me pasó a prioridad automáticamente. Claro, ahí fue donde... Yo fui mal de tiempo. Yo me dije, hostias, ya en mi turno tengo que tapearme para matar Lurrus. Tengo que tapearme en su turno, que me juegue cualquier cosa. Y eso ahí me descolocó bastante. De hecho, el orador de los cielos no habría entrado de no ser porque hubiera pasado eso, ¿ok? Ese error que nos pasó, ha sido importante, ha sido muy importante. Pero bueno, no pasa nada. Hemos sabido solventarlo más o menos.
con mi poco conocimiento del control, la verdad, hemos sabido solventarlo y al final, oye, pues no ha salido mal. Lo que va diciendo, si yo hacía, por ejemplo, el Extinction Event, podía barrer la mesa. No. Intentar barrer la mesa, muy diferente. Podría haberle exiliado la polilla, exiliado el 4-4 y dejarle el 1-1 vivo, que al fin y al cabo, ¿para qué, no? Si va a poner más 4-4 con ese, me venía un poquito mal. La verdad, no veía muy bien esa jugada. El veredicto, sí, le dejo solamente la polilla viva y la polilla ni siquiera matan a Mordenkainen. A partir de ahí la partida ya era mía. Pues nada, bastante bien, ¿eh? Bastante buenas apariencias, no, ¿cómo se suele decir esto? Estoy pensando, ¿ok? Bastante buenos frutos, no sé cómo decirlo, pero bueno. El caso, por ahora, buenas impresiones, ¿ok? Me ha dado buenas impresiones el mazo. Está Dimir Control de Cobra Goku, la verdad. Sí que es cierto que no suele traer malos mazos. Ok, yo suelo decir, oye, pues hay youtubers, hay gente que trae mazos y hace eso, te ponen solamente las partidas que ganan. Y es verdad, porque lo he visto. Pero, pues, mazos que yo traigo, que solo trae de Cover Go Blue, suelen funcionar bastante bien, casi todos, ¿ok? Suelen funcionar bastante bien. Pone un contador sobre él, agrega maná incoloro. Es decir, esto es un mulligan, ¿no? Sí, como la copa de un pino. Esto ya es muy diferente. De hecho, me gusta mucho la mano, ¿eh? Me gusta mucho la mano, tío. Me la voy a quedar. Sería mística, bueno, no sé contra qué jugamos. No lleva ningún compañero para darme pista. Sería Mystical Dispute al bottom, quizás. Bajar tierra. Sale él, ¿eh? Voy a hacer Mystical Dispute. Esté o no bien hecho, voy a hacer Mystical Dispute al bottom. Y lo siento mucho, la verdad. Es lo que creo que va bien. Aparte tengo negar en la mano. Negar es un counter que al fin y al cabo no solo 20 criaturas, pero cositas más importantes incluso a veces, sí. Ok, aparte tenemos la mochilita, tenemos para adivinar, tenemos para robar un poquito. No está mala mano. Ah, salgo yo. No. No salía él. Hola. O sea, no salía él, tío. Me acaba de dejar con me acaba de romper la puta cabeza, literalmente. O sea, creo que salía él. Y me ha dicho que salga yo. No sé el por qué. A lo mejor un combo raro o algo así, tío. Nah, yo tengo entendido, por ejemplo, que sí que es cierto que el limitado y draft puede ser. Tengo entendido, que no sé, yo de draft, lo sabéis que no tengo ni puta idea. Son terrenos que yo no domino bien. Ok, pero draft ilimitado y eso, creo haber escuchado alguna vez que es mejor dejar que salga el oponente. No sé el por qué, no sé si así será verdad o no, pero que lo he escuchado, ok. Luego que eso, que sea verdad, es otra cosa diferente. Confirmadme los que sabéis de limitado y sellado en los comentarios y decidme si es verdad. Me pica la curiosidad. ¿Sí? Me pica la curiosidad, la verdad. No sé, me parece muy raro. Tierra roja... Vale, Prismite Midrange, o hice Midrange seguramente. Profetiza. Un mejor de Multiverse, o el counter que hemos robado, o un turno extra, una de las dos. Una de las tres, perdón, una de las tres. Seguro del mar. Para encontrar la tierra, ahí está, perfecto. Bottom. Mira, de turno, aparte esto es cuando juega Instant o Sorcery, ¿no? Es decir, si yo... no está mal, me gusta. La mochilita esa. Aparte creo que gracias a él se implementó, ok, a mazos, se empezó a usar. Y juega Grixis, poca broma, Grixis. Esto contra Grixis, seguramente juega Grixis Dragons, por lo que esto no me viene bien contra ese tipo de mazos, ok. Por lo menos contra ese tipo de mazos, la verdad. Voy a darle turno. Me quedo siempre con el counter enderezado por si acaso. Y si no, pues seguramente pete lo menos de sí para adivinar. O bueno, depende, ¿no? Depende bastante. A ver qué es lo que va a hacer. Incluso contra la Becol viene bien. No es mala idea. Que creo que es lo que está pensando en hacer. Ok, final de mi turno. Becol de Multiverse. Que tenía que tirar al negar quizás. No, Prismari Midrange. Ay, Prismari Midrange, perdón. Dictaba Prismari. Va a quedar un negar. Ya me ha tapeado otra vez mal, tío. Ya me ha tapeado. Mira, voy a profundizar de todas formas, pero bueno. Otra vez me ha tapeado mal, tío, el puto maná. ¿Por qué, tío? ¿Por qué me haces esto? Mira que era simple, tapearme con los dos putos maná azules para dejarme con el removal abierto. Por favor, no, pues ni eso, tío. Nada, tengo que tapear manualmente. Mira, por ejemplo aquí, podría haberlo matado. Bueno, haberlo matado no, porque sí que es cierto que es... Que no sea dragón, ¿no? Que no sea dragón, bueno, vale. Por ahí te vas a escapar. Por ahí te vas a escapar, Si no, me cabreo fuerte. Importante, me cabreo fuerte. Pues nada, contra este tipo de mazos las palabras de poder son inútiles, ¿no? Porque casi todos los que juegan son dragones. Goldspan Dragon, Calacet,
y cositas del estilo. Así que, pues bastante, sí, bastante inútiles. Ok, rojo, contra dragón. Goldspan, ahí está Goldspan. Voy a integrarle un counter. Goldspan sí que era más problema, ¿eh? Prefiero que la hace en mesa que tenga un puto Goldspan. Lo digo en serio, paso olímpicamente de Goldspan. Vale, son 3. Voy a blinker un poquito, ¿no? Ya que estoy, ¿cuánto contador tiene esto encima? 1, vale. Tiene un contador encima, vale. Vamos a pensar un poquito, gente. Esto hay que pagar para sí, hay que pagar para girarlo y eso. O sea, básicamente puedo darme mana. Mana, serán 5 ya. Hacer Yorion. Sé que no tiene mucha importancia porque no podemos matar a sus bichos. Pero bueno, blinkear, empezar a blinkear cositas, ¿no? Al fin y al cabo. Y concede, bueno, pues al final para nada, la verdad. Para nada, bastante guay. He dicho Yorion es con lo que ganas, tío. Yorion lo ve el oponente y dices, hostias, pues ya no puedo contra eso, concedo. Pues nada, vamos a una última partida y a ver qué tal sale, por favor. Que no se haga súper lenta, please. Que no tarde 20 minutos la partida, es lo único que pido. Que sea rapidita, como la primera, como esta, me da igual. Pero por favor, que el vídeo no dure 50 minutos. Que luego paso yo el quinario para procesarlo. Y el quinario, tío, para eso, para exportarlo, ¿vale? Para hacerlo con mi PC tostadora, tío, por ahora. Nah, no pasa nada. Vamos a jugar y a ver qué tal. Yo contra agro, mira, un pairing bastante bonito. Contra agro iremos bastante bien, la verdad. Ira, barremos la mesa, una ira bien tiradita, que el oponente no le quede fuelle. Y a partir de ahí, mira, hacemos Yorion, blinkeamos cositas. O hacemos Shard Typhon y para adelante. Bueno, no es la mano, pero no está mal, mira qué tal. No está mal, la verdad, no está mal. Vale, pues parece que es más o menos el estilo, ¿eh? Lo que he pedido se ha cumplido. Ojalá robe algo útil para hacerle frente. Mira, aquí el push, bastante bien, ¿no? No espero jugar la bolsita o la mochila esta, básicamente porque eso luego impedimenta más en la partida. Creedme que sé lo que digo, impedimenta mucho más en la partida. La verdad. Por 2 manás, algo, quizás. Daxos, puede que caiga. Daxos, el perrete, vale, pues mazo de guerreros, de equipar puede ser, ¿eh? Ojo, poca broma con ese tipo de mazos. Con este tipo de mazos que luego te darían parda. Voy a tapearme con mucho miedo porque puede jugar ahora mismo. Fijaos esto, tío, jugarme una jodida Escape Clip. ¿Cómo se llama esto? Una maza de a las ruinas, equipársela encima y que me pegue de 6. Nada, pues no es el caso. Menos mal, menos mal que no es el caso. Tiene Double Strike, si lo sabía. Menos mal que no era el caso, tío. Si no, la casco. ¿El turno? Se ha cambiado en tierras. Sí, se ha cambiado en tierra el pobre. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues mejor para nosotros, ¿no? Entre comillas. Mineta ahí. Podría haber dejado que entrara el daño y ver qué es lo que jugaba, pero bueno. Sí, tendría que haber hecho eso, fallo mío, ¿eh? Tendría que haber dejado que entrara el daño y ver qué es lo que hacía luego, a partir de ahí. A ver, tiene solamente bicho en el cementerio él, ¿no? Tengo que decirle a mí mismo una carta de mi cementerio para robar carta, sería el caso. El Shard Typhon lo voy a hacer como Shard Typhon, como de verdad un buen Shard Typhon. Hecho y derecho, como Dios manda. O bueno. Hostias, es que ahora me estoy pensando, ¿eh? Hostia puta, tío. Espérate, afuera el polvo aquí. Vamos a ir por partes, ¿eh? Como decía, llega el destripador. Vamos por partes. Robo carta. A ver qué encuentro. Puedo poner un tiburón 2-2. Tradear con esto, con el de los cielos. Mira, mirad, me voy a arrepentir, ¿eh? Pero voy a dejar que entre, voy a dejar que ponga contador y voy a dejar que me reviente la puta boca si quiere. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Me voy a poner contador sobre las gigantes ahora. Yo ahí, hostia, gracias. No tenía que haber hecho eso, el robar carta. Quería hacerlo, pero no debía haberlo hecho. Pasa daño, perfecto. Más LAN por aquí. Son tiburones. Y a partir de aquí ya, por lo menos podemos empezar a desarrollar nuestro gran juego, ¿no? Nuestro precioso juego. Básicamente sería nuestro turno hacer. Incluso esto, tío, para bloquear, ¿eh? Parece tontería, pero es muy útil. La verdad. Son 4. Una ira sería también muy buena. O Ender el alma también me gusta mucho, ¿eh? El tema de poner un 3-3 me parece genial en este punto de la partida. A ver, tengo ahora mismo 4, 5, 6 manás. Serán 7 con la tierra, ¿no? Claro, serían 7 con la tierra. Para hacer Ender el alma y esto del cementerio. No puedo hacerlo del cementerio. Nada, vale, pues esto y punto, ya está. Bueno, esto lo puedo transformar, ¿verdad? Nada, tierra enderezada,
¿O no? Estoy pensando, tío, que no me decido, joder. No me decido nada, esto. A chupar la parque, es mi turno. Antes del combate le hago sacrificar bicho, pongo un 3-3 y ya le cuesta más pegarme. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Pero ¿por qué, tío? No me deja responder antes del combate. Le pone contador encima suya. Mira, vamos a tener suerte por ello, pero... Así, ¿eh? La verdad, así. Vamos a tener suerte porque hay que poner contador sobre el aspirante. Pero si lo quiere poner sobre el orador de los cielos, sería un problemón muy gordo para nosotros. La verdad. Del alma, sacrifica bicho, me pongo un 3-3, tradeo. Y bastante bien. Nah, simplemente fresh la jugada, bastante guay. Contra la tierra, eso está bastante bien, me parece bien, ¿no? Me parece genial. Y no es una Way Winnie, pero que se ve, es un mazo como de contadores, ¿ok? Con el gigante de cristal ahí, parece más como de contadores, más que de otra cosa. A ver. Mordenkainen, puedo poner un perrito que bloquee. O no, mejor hago un 2-2. Pero mejor hago un más 2, ¿ok? Busco cositas. Una carta en el botón, pues vaya tierra. La isla, ¿no? Por así decirlo. 7 contadores. Nada, la partida va bastante bien para nosotros, La partida va muy bien para nosotros, la verdad. Ahora, entre Mordenkainen y poniendo perritos, entre cualquier cosa que juegue, cualquier mierda que me pone tiburones, creo que es muy fácil ganar. Muy fácil. La verdad, por cierto, se me olvidó decirte que te suscribas, ¿ok? Fallo mío, porque es que siempre lo digo, pero... Bueno, siempre lo digo no, a veces se me equivoca. Pero a veces me olvido, como ha pasado hoy, ¿ok? Como ha pasado ahora. Se me olvida y, tío... Me cuesta, gente, me cuesta recordárselo. El caso, si quieres suscribirte puedes hacer clic, si me acuerdo de ponerla, a una tarjetita ahí arriba, ¿ok? Que te saldrá y haces clic. Tú te suscribes, no te pierdes mazos como estos y a mí me das una alegría bastante grande. Y nada, pues si no me acuerdo, ve a mi puto canal, tío, te suscribes manualmente. Ya está. Así de simple, la verdad. Así de simple. Ok, eso vuela ahora, ¿no? Eso tiene contador de vínculo vital y esto de volar. Vale. Me parece estupendo, ¿no? Como quien dice, me parece bien. A ver. Quiero hacer un más 2. Quiero ver si encuentro... Es que en vez de poner perrito... Podría poner perrito, pero es un 4-4. Quiero ver si encuentro, tío, un Push Shard Typhon. Bueno, son counters que no está mal, al fin y al cabo. No puedes defender con ello. De cosas. Y bueno, pues poco más. Hacer quizás Yorin a mi mano. Meter Yorin enderezado. No sé. Quedarme bloqueando es una opción. O pegar de 6, que también es otra. Mi Mordenkainen, para que se muera, tiene que caer un puto diluvio, tío. Tiene que, bueno, pasar demasiado. Y aparte, como llega al menos 10 de Mordenkainen, sí que gano. Porque teniendo Shard Typhon más turnos extras, es una win absoluta. Es una win, haga lo que el oponente haga. Ya está, yo solamente digo eso. Ok, bastante fácil. Y aparte, con que vayas jugando cositas y con las malas por bloquearle, la partida va bastante bien. De hecho no he echado cálculo, pero son aquí, se transforma por 6 maná. Son 3 y 3, 6. Me quedaría enderezado. Bueno, en vez de con esto, sería que me enderezado con una tierra azul y la mochila. Me quedo enderezado con el counter. Mira, ese counter, de hecho. Ese counter, importante. Vale, Sense Scatter. Es un 2-2. Estaba pensando si hacerlo con Mystical Dispute, pero si lo hacía de esa forma no podía transformar a Maslam, ¿ok? Que sí que era más importante. Por lo menos en mi opinión creo que era más importante. A ver, contador... +1/+1, contador normal, ¿no? Bueno, contador de arrollar. Vale, ¿y me pega? Quizás de 4 por el aire, ¿no? Ya está. Pega con todo, tío. Pues bastante mierda de jugada, ¿no? La suya. No sé, a lo mejor no he echado yo cuentas bien, ¿no? Sería 5... Yo creo que he echado cuentas bien, no lo sé. La verdad. O algo se me escapará. Pega a mí, a la puta cabeza, tío. No tengo ni idea, pero me pega a mí. Pues mira, eso así. Voy yo, Fire Passage. A ver, gente, vamos a contar un poquito, ¿ok? ¿Tenemos letal o no tenemos letal? Importante, ¿tenemos letal o no tenemos letal? Voy a hacer más 2. Turno extra, por favor. Dame ya el turno extra, tío. No, pues no hay turno extra. Qué guay.
Me lo puedo cargar al fin y al cabo. Ni tan negar. No voy a pegar con la Madland. Ya seguir viendo si encuentro el turno extra. Joder, macho, todo lo que me ha matado son bichos. A él. Qué triste, todo lo que me ha matado son bichos, tío. Le acabo de reventar el puto mazo porque me ha matado solamente bichos. Ya está, no ha jugado nada que no sea la criatura. Tierra, bueno, pues un poquito mierda, la verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso sería transformar, son 5, 6. Vale, me viene de puta madre, me viene genial, tío, putamente genial. Ok, transforma la tierra. Pego una buena hostia y encima me cargo en su turno a su bicho. ¿Qué más quiero, tío? ¿Qué más puedo pedir? Son 15, una buena hostia. Su turno. Aunque huele incluso, tengo para bloquear. Al fin y al cabo está ahí, ¿no? El bicho. Esa criatura no está mal. Lo único problema que tiene es que por tener es un bicho que al fin y al cabo no tiene mucho más impacto en la mesa que eso. Y que, bueno, pues es random, ¿ok? Cualquier carta, eso pasa un montón en Magic, tío. Por ejemplo, con el Vexing Devil diréis, es por 1, un 4-3. Que sí, es un por 1, un 4-3. Que cuando entra el campo de batalla, creo que era, lo que te puede decidir o dejarlo vivo o hacerlo sacrificar y perder 4 vidas de esa forma. Me diréis, hostia, para Burr, eso es increíble, claro. Pero cuando tú le das a tu oponente la opción de elegir, es donde está lo malo, ¿ok? Porque si está muy alto de vidas a lo mejor, te va a dejar, vas a sacrificar al bicho y ya está. Si tiene mucho removal en la mano, va a entrar al bicho, lo va a dejar vivo y mira, push cualquier mierda y se lo carga. ¿Ok? Así que dejar elegir al oponente nunca es... o dejar la opción al azar a lo que pueda pasar, nunca es bueno. Nunca, ¿ok? Nunca. Lo exige un bicharraco, lo digo en serio, muy bueno. Pero no llega a ese punto por el tema de que es suerte. No suerte, sino que tú no decides lo que más le jode a tu oponente. El oponente decide qué es lo que menos le jode a él, por muy potentes que sean las habilidades que tenga, teniendo en cuenta. Y aquí pasa un poquito más de lo mismo, pero no es lo mismo, Básicamente aquí es suerte, ¿ok? El contador que te toque, pues te tocó. Si te tocan contadores de mierda que no te valen para nada, pues te jodes un poco. Si te tocan contadores buenos, pues mira, eso que te llevas es suerte, básicamente, es suerte. Y claro, como pasa una cosa con los contadores de volar, como llevar tanto con, excepto los contadores de +1/+1, los clásicos, los demás no valen para nada tener 2. ¿Para qué quieres tú 2 contadores de volar en el mismo bicho? ¿Para que salgan 4 putas alas? Pues no, básicamente va a volar y punto, ya está. En cambio, doble contador +1/+1 pues sí que es útil. Ahí está Hardened, ¿ok? Se le ve ahí, pero de esta forma no. Mira, mi oponente ha tirado el cable, se ha cabreado, se ha ido a la mierda, se ha ido yo que sé a fumarse un beta por ahí, no tengo ni puta idea. Pero yo voy a matarlo. Y me tengo tierra básica negra, gracias. Muchas gracias. En respuesta me lo mato. Con 2-2. Y el oponente quizá incluso ni va a hacer nada. Me da turno a que le pegue y le reviente la boca. Así de simple. De hecho ya ni le pide prioridad. Puede ser por eso, porque a lo mejor creo que una jugada me llevé demasiado tiempo pensándola. Por lo que mis contadores de reloj, mis relojitos de aquí abajo, bueno, los tengo rellenos, no tengo ni puta idea de por qué será, pero creo que fue la partida anterior que me llevé demasiado tiempo pensando en una jugada y por eso luego no me dejó la arena, pues bueno, responder, pero aún así a este le canceló contador de reloj y sigue dejándole responder. No sé por qué fue antes, no tengo ni idea, a lo mejor será algún bug, será alguna cosa que no me enteré yo, no tengo ni idea, pero bueno. A esperar un poquito, tío, madre mía del amor hermoso. Nada, voy a ir dando ya los pronósticos del mazo porque esta partida está ganadísima. El mazo bastante bueno, lo he dicho, Cover Go Blue, siempre que traigo un mazo suyo no suele decepcionar, ni de puta coña. Y esta vez no es la excepción, ni de lo que iba diciendo antes, ni puta coña. El mazo es muy bueno, no me ha hecho un 4-0 creo que ha sido, 4-0, un 3-0, un 3-0. Bastante bien que lo hemos hecho. Y oye, yo que tampoco juego bien control, habiéndome hecho ese resultado, el mazo lo recomiendo un montón. Lo tenéis en la descripción por si queréis jugarlo. Lo que he dicho, el mazo bastante bien para arrancar a mítico lo que queda de 2021. Lo recomiendo a saco, lo recomiendo tela, tío. Joder con el puto mazo. Y nada, eso, lo que voy diciendo. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dale mucho al vídeo, al canal, suscríbanse, tengo la boca reseca, tío. ¿Veis que estoy así con la lengua un poquito? Porque es que tengo la boca reseca, madre mía. Tengo que traerme una botellita de agua, estaría bien. Y nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Nos
mucho al vídeo, al canal, lo que iba diciendo antes. Y nada, pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Ejercicios de pasión y destreza. Adiós.